la campaña se llamaba Regresa Católico o Regresa, algo como por el estilo. Y eran clips de video y de audio. Era una campaña y participaron varios, Eduardo Verástegui, varios, gente famosa y todo eso. Y eran videos así que te mostraban, la iglesia hizo a las universidades y ponía todo lo bueno de la iglesia, que es cierto, ¿eh? Y esto, y esto, y esta es la iglesia católica, regresa católico a casa, regresa católico a casa. Y yo me atreví a criticarlo, ¿por qué? Porque evidentemente todo lo bueno que decía la iglesia, evidentemente lo ha hecho la iglesia. Pero solamente esa es la cara que tiene la iglesia. En realidad, como miembros católicos desde los primeros siglos hasta ahora, los católicos hemos sido ejemplares. Que los protestantes, los ateos y todo eso solamente se fijen en lo malo y a veces hasta cosas que son mentiras, ¿no? Con tal de echarle tierra a la iglesia. En el pasado, eso es otra cosa, pero nosotros estamos yendo al otro extremo, es decir, la iglesia, ciertamente la iglesia como tal, como la esposa de Cristo, es santa. Pero los miembros si la escarbamos tenemos bastante basurita. Es como una herida. Tú te haces una herida y te haces el que no y la cubres y todo eso, pero si tú no la limpias todo eso, ya cuando destapes, ¿cómo va a estar? Gangrenada. Entonces, aquí el Papa, fíjate lo que dice, por eso digo, los calificativos son muy interesantes. Primero dice, prefiero tener una iglesia accidentada. Después, herida. Y esto significa que muchas veces nos van a herir injustamente, ciertamente, de esos ya creo que tenemos que saber que viene en el paquete de la evangelización, pero muchas veces las heridas son injustas, digo justas, perdón. Y uno no se puede estar como Magdalena a decir, ay, no están atacando a la iglesia católica, me están atacando a mí. No, no, muchas veces son justas. Yo no recuerdo el santo, y de hecho no sé si fue un santo, pero la frase es antigua, pero dice una gran verdad. Dice que cuando a la iglesia se le olvida lo esencial, Dios se lo recuerda a través de sus enemigos. Y cuando uno ve la historia de la iglesia, es más, deja de la iglesia, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, una vez y más, necio y necio y necio. ¿Cuál fue el golpe más duro? La deportación a Babilonia. Y fue terrible. O sea, imagínate el templo que significaba tanto para los judíos, que entraran los caballos, hicieran el baño de ahí, que les rompieran todo, o sea, la humillación que ellos estaban delante de sus ojos. Y la miseria y el hambre que pasaron allá en Babilonia. Que hay testimonios hasta de canibalismo, porque no tenían ni para comer. Tenían que matar a sus propios hijos. O sea, el Señor, hay muchos salmos de ese tiempo en donde tú ves que una desesperación es como el Señor diciéndoles, les busqué, les busqué, les busqué, les busqué. Llegó un punto en donde la única manera parece de recordarles cuál es el camino, va a ser precisamente a través de mis enemigos. Algo similar hizo Jesús. Jesús, afuera de Jerusalén, ¿qué dijo? Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los enviados. ¿Cuántas veces te he querido abrazar como una gallina abraza a sus pollitos y no has querido? Por tanto, serás devastada. Y es cierto. Porque en el año 70, si no mal recuerdo, 70, 90, 70, Tito arrasó y ahí es cuando destruyeron el templo de Jerusalén, que lo único que quedó fue la pared, el muro de lamentaciones que está allá en Jerusalén, y arrasaron con el pueblo. Entonces, cuando el Papa dice, prefiero tener una iglesia accidental, y luego dice, herida, sí, muchas veces vamos a ser heridos en la evangelización por injusticia, por envidia del mundo que no soporta el mensaje del evangelio, pero no nos la demos de santo. Muchas veces las heridas que van a ser provocadas son hasta permitidas por Dios por culpa y pecados nuestros. O sea, no nos traguemos una visión de la iglesia, o sea, repito, la iglesia como la esposa de Cristo es inmaculada, es santa, pero nosotros como miembros tenemos más de una razón para que Dios permita que seamos heridos. Y no de manera injusta, merecidamente heridos. Entonces, no le saquemos a que en el proceso de evangelización seamos heridos.